Cuando el niño nace es altamente vulnerable a complicaciones del parto, así como el contacto con el nuevo medio ambiente y microorganismos capaces de producir alguna afección, por lo que existen situaciones en las que será necesario recurrir a la administración de medicamentos, pero es importante conocer los factores que influyen en el manejo de estos para evitar intoxicaciones o fracasos terapéuticos. El objetivo de la terapéutica es alcanzar efectos deseados, evitando los efectos adversos mediante una dosificación adecuada. Para ello, es necesario conocer la evolución temporal de la concentración en el organismo y de su relación con los efectos, sobre todo en las diferentes etapas de la vida, como la neonatal, donde la proporción de agua es del 90% para un prematuro, lo cual afecta de manera importante la distribución de fármacos. Esto será objeto de estudio en esta unidad curricular. Los objetivos que nos proponemos en esta actividad es describir los aspectos más relevantes de los procesos de absorción, distribución, metabolismo y excreción de los medicamentos, así como identificar los factores que modifican los procesos y los parámetros farmacocinéticos. Etimológicamente hablando, fármaco, originalmente esta palabra podía significar tanto como droga, medicina, como veneno o hechizo. Y logía o logos significa conocimiento de o estudio de, ciencia de o tratado. Por lo tanto, la farmacología se traduce etimológicamente como el estudio de los fármacos o medicamentos. Es la ciencia que se encarga de cómo las sustancias químicas interactúan con los organismos y los efectos que producen. Para dar inicio a la actividad es importante recordar el concepto de farmacología neonatal, que es la rama de la farmacología que se centra en el estudio de los efectos de los fármacos en el recién nacido, incluyendo su absorción, distribución, metabolismo y excreción, así como su farmacodinámica, que se refiere a los cambios que las sustancias provocan en el organismo. Implica aspectos bioquímicos, fisiológicos y clínicos, así como sus mecanismos de acción. Y por su parte, también el conocimiento de la farmacocinética y la farmacodinámica permitirán explicar el comportamiento de los fármacos en el organismo y de esta manera predecir el tiempo que tardará en aparecer el efecto de una dosis determinada y también poder estimar el momento de suspender una perfusión con el fin de obtener una reducción más rápida. El objetivo de la farmacoterapia es prevenir, curar, controlar diversas anormalidades patológicas. Para lograrlo, se deben administrar dosis adecuadas de fármacos en los tejidos blancos, de tal forma que alcancen los niveles terapéuticos y no produzcan toxicidad. El médico debe conocer que cuatro vías fundamentales de movilización y modificación de la sustancia en el cuerpo controlan la velocidad de inicio de la acción de un agente, la intensidad de su acción y la duración del efecto. En primer lugar, la absorción del compuesto del sitio de suministro hace posible la entrada del agente terapéutico, ya sea de manera directa o indirecta, al plasma, a lo que conocemos como el ingreso. En segundo lugar, el fármaco puede dejar de forma reversible el torrente sanguíneo para distribuirse en los líquidos intersticiales e intracelulares, lo que vamos a conocer como la distribución. Y en tercer lugar, el hígado, los riñones, otros tejidos pueden metabolizar sustancias. Y por último, el fármaco y sus metabolitos se eliminan del organismo por medio de la orina, bilis o las heces. La absorción de los fármacos hacia la circulación sistémica depende de sus propiedades físico-químicas y de los factores del huésped. Entre las propiedades físico-químicas encontramos las características de la formulación y dentro de ellas se encuentra la desintegración de la fase sólida, la disolución en las secreciones digestivas, la liberación desde la preparación,
así como el peso molecular, el número de grupos ionizables, la solubilidad lipídica. Y factores que van a depender del huésped tenemos contenido gástrico y el tiempo de vaciado, el pH gástrico y duodenal, la superficie del área absortiva, el pool de sales biliares, la colonización de bacterias intestinal y enfermedades subyacentes. Al nacer, el pH gástrico es de 6 a 8, pero cae rápidamente a 1.5 a 3 al cabo de varias horas. Debemos recordar que en el feto las secreciones ácidas del estómago aparecen después de las 32 semanas de edad gestacional y alcanzan los valores del adulto a los 3 meses de edad. Un pH ácido favorece la absorción de fármacos ácidos porque se ionizan mejor. También tenemos que tener en cuenta la evacuación gástrica, que esta va a ser más lenta en los neonatos, lo que retrasa la absorción y la alcanza de las concentraciones pico. La mucosidad intestinal también va a verse afectada porque es menos permeable, lo que puede afectar la absorción de los fármacos administrados por vía oral. Dado que la mayoría de los fármacos se absorben en el intestino delgado, la tasa de vaciamiento gástrico será un factor determinante de su absorción. Si el vaciamiento gástrico es lento, se reducirá el pico sérico de la concentración del fármaco. Y si el vaciamiento es rápido, se reducirá la absorción. Al reducirse el tiempo de contacto. El vaciamiento gástrico del recién nacido se aproximará a los valores del adulto al cabo de los 6 a 8 meses de vida. Incrementan el vaciado gástrico, la leche humana y los alimentos hipercalóricos, mientras que por su parte la disminuyen la prematuridad, el reflujo gastroesofágico, la estenosis hipertrófica del píloro, la dificultad respiratoria, la insuficiencia cardíaca, el hipotiroidismo, o los alimentos con ácidos grasos de cadena larga. Cuando hablamos de la absorción de los fármacos por vía parenteral, debemos recordar que la vía intravenosa sería preferible a la intramuscular. Sin embargo, los recién nacidos frecuentemente tienen malos accesos intravenosos. La absorción de los fármacos por vía intramuscular dependen de la lipofilicidad de los fármacos, lo que favorece su rápida difusión hacia los capilares. Pero los fármacos también deben mantener un cierto grado de solubilidad acuosa a pH para prevenir su precipitación en el lugar de la inyección. También está influenciado por el flujo sanguíneo, por la superficie del área muscular en contacto con el material inyectado y por la actividad muscular, de forma que el pico sérico está disminuido con mala perfusión, escasa masa muscular o en neonatos inmóviles o relajados. La absorción de los medicamentos por vía percutánea en neonatos presenta características específicas que es importante tener en cuenta. Dentro de ellas se encuentran las características de la piel del neonato, como por ejemplo sus estructuras y barreras cutáneas. La piel de los neonatos, especialmente la de los prematuros, es más fina y tiene menos capas de queratinización que la de los adultos. Esto reduce la eficacia de la barrera cutánea, facilitando la absorción de sustancias externas, incluidos los medicamentos. También tenemos que tener en cuenta su superficie y proporción corporal, recordando que los neonatos tienen una mayor superficie corporal en relación con su peso, lo que aumenta la exposición potencial a medicamentos aplicados tópicamente. Es importante también conocer los factores que influyen en la absorción percutánea. Entre ellos se encuentran las propiedades del medicamento, como por ejemplo la liposolubilidad,
el tamaño molecular y la ionización del medicamento que van a influir en su capacidad para atravesar la piel. Los medicamentos liposolubles y de pequeño tamaño molecular tienden a ser absorbidos más fácilmente. En cuanto a la formulación y el vehículo, pues pueden mejorar la permeabilidad cutánea, mientras que otros pueden tener un efecto barrera. En cuanto a las condiciones locales, la temperatura, la humedad y la integridad de la piel en los sitios de aplicación también influyen en la absorción. La piel irritada o dañada puede permitir una absorción más rápida y mayor de los medicamentos. En cuanto a los corticosteroides tópicos, pueden ser absorbidos en cantidades suficientes para producir efectos sistémicos, como supresión del eje hipotálamo pituitario adrenal, especialmente en neonatos prematuros o con piel comprometida. Y si hablamos de los antibióticos, la absorción percutánea de ciertos antibióticos puede ser significativa, lo que puede llevar a concentraciones sistémicas terapéuticas o incluso tóxicas. Por ejemplo, el hexoclorofeno, un antiséptico tópico, puede causar intoxicación si se aplica en grandes cantidades o en piel dañada. La absorción de los medicamentos por vía rectal en neonatos es un tema importante, pues el mecanismo de acción de los medicamentos por vía rectal ocurren principalmente en el recto y partes del colon. Los medicamentos pueden ser absorbidos a través de las paredes del recto y el colon y luego pasan al torrente sanguíneo. Este método puede ser útil en situaciones donde la administración oral no puede ser posible o no sea efectiva, como en neonatos que no pueden tomar medicamentos por vía oral debido a problemas gastrointestinales. Pero hay que tener consideraciones especiales, como por ejemplo la superficie de absorción, ya que el recto es menor que el intestino delgado, lo que puede limitar la absorción de ciertos medicamentos. También tenemos que tener en cuenta la flora intestinal en neonatos puede ser diferente a la de los adultos, lo que puede influir en la absorción y el metabolismo de los medicamentos, así como también el pH y motilidad. Recordando que el pH y la motilidad intestinal en neonatos puede variar afectando la disolución y la absorción de los medicamentos. Ahora pasaremos a hablar sobre la distribución de los fármacos y recordar que es la forma en que una droga se reparte en el organismo una vez localizado el fármaco en la circulación sistémica. Esta se distribuirá por toda la economía intersticial o intracelular, para la cual depende de las capacidades de transportarse. En la mayoría de los órganos, los vasos sanguíneos tienen ventanas, o sea, fenestras, que permiten el paso libre hacia los diferentes órganos. Lo que no sucede en el cerebro debido a que se encuentra protegido por la barrera hematoencefálica que se conforma por uniones cerradas del endotelio vascular encefálico. Continuando hablando sobre la distribución de los fármacos, es importante hablar sobre el reservorio y los compartimientos, que se refieren a los tejidos que van a tener o retener o almacenar el fármaco. Entre ellos tenemos el tejido graso que, por ejemplo, almacena fármacos liposolubles, pero también se encuentran otros tejidos como los músculos, los huesos, la piel, la sangre, y tenemos que conocer que los compartimientos hídricos del organismo son los compartimientos plasmáticos, los líquidos extracelulares y además el agua corporal total. El compartimiento plasmático, cuando un fármaco de alto peso molecular o que se une extremadamente a proteínas plasmáticas, permanecerá en el plasma aproximadamente
se distribuye en un volumen de un 6% de peso corporal, por ejemplo, la heparina de alto peso molecular. En cuanto al líquido extracelular, si un fármaco tiene un peso molecular bajo y es hidrófilo, puede pasar al líquido intersticial, pero no la membrana lipídica de las células, de modo que se distribuye en un volumen que es la suma del agua plasmática y del líquido intersticial que forman el líquido extracelular y equivale a un 20% del peso corporal, como por ejemplo tenemos los aminoglucósidos. En cuanto al agua corporal total, si el fármaco es de bajo peso molecular o hidrófobo, puede llegar hasta el líquido intracelular, por lo que este fármaco se distribuirá en el volumen de aproximadamente 60% del peso corporal, como ocurre, por ejemplo, con el etanol. También otros lugares, por ejemplo, en el embarazo, el feto puede captar fármacos y por lo tanto aumentar el volumen de distribución. Ejemplo, el tiopental, que es muy liposoluble. Otro concepto importante que tenemos que tener en cuenta es la vida media del fármaco, que no es más que el tiempo que permanece una sustancia en sangre hasta que se reduce al 50%, por lo que es importante considerar cuando un fármaco tiene vida media corta, habrá que administrarlo en varias dosis repetidas. Y cuando la vida media es larga, se puede requerir varias semanas para estabilizar las cifras del fármaco en sangre y tiende a acumularse. Es importante conocer que la vida media de un fármaco guarda relación inversa con su depuración y directamente proporcional con el volumen de distribución. Y existen situaciones clínicas que pueden incrementar la vida media de los fármacos, como por ejemplo pacientes con menor flujo plasmático renal. Entre estos tenemos el shock, pacientes con insuficiencias cardíacas o hemorragia, pacientes a quienes se le agrega un segundo fármaco que desplaza al primero de sus sitios de unión en la albúmina, por lo que aumenta el volumen de distribución del agente. También pacientes con reducción del índice de extracción, como pacientes con enfermedad renal y pacientes con metabolismo reducido, como por ejemplo cuando reciben un segundo fármaco que inhibe la biotransformación del segundo o en casos de insuficiencias hepáticas. Otro concepto importante a tener en cuenta es el índice terapéutico, que es el cociente entre la dosis que causa toxicidad y la dosis que produce un efecto clínicamente deseado o una respuesta efectiva en una población de individuos. Es una medida de la seguridad del fármaco, ya que un elevado valor indica que existe un amplio margen entre la dosis efectiva y las tóxicas. Un índice terapéutico estrecho tenemos, por ejemplo, la warfarina y un índice terapéutico amplio, pues tenemos las penicilinas. Pasaremos a continuación ahora a hablar sobre el metabolismo de los fármacos. El órgano que interviene principalmente en la metabolización es el hígado, pero también los riñones, el intestino, pulmón y la piel son capaces de realizar biotransformación. Generalmente, con la metabolización de las drogas se producen compuestos inactivos o con menor actividad, pero en algunos casos se transforman en metabolitos activos. Por ejemplo, la teofilina se convierte en cafeína. La tasa de fármaco removido se denomina aclaramiento. El aclaramiento plasmático es el volumen del plasma del cual un fármaco es completamente eliminado por unidad de tiempo. El aclaramiento plasmático de un determinado órgano depende del flujo sanguíneo y de la tasa de extracción de dicho órgano, lo cual dependerá además del flujo, de la cantidad de fármaco que circula libre y de la captación, biotransformación y excreción celular. En cuanto a la captación de los fármacos,
El primer paso en la metabolización es la captación por la célula que lo biotransforma. La ligandina o proteína Y es una proteína básica que se une a la bilirrubina y aniones orgánicos como algunos fármacos y está presente en el hepatocito y en las células del intestino delgado, así como también en el túbulo renal proximal. La concentración de ligandina es baja en el feto y el recién nacido, pero se aproxima a valores del adulto a los 5 a 10 días de vida postnatal, siendo esto lo que probablemente explique que el aclaramiento hepático en los neonatos está limitado en el periodo inicial. En cuanto a la biotransformación, en el hepatocito, la biotransformación afecta principalmente a dos procesos enzimáticos. La fase 1 o no sintética incluye las reacciones de oxidación, reducción, hidrólisis, hidroxilación, para introducir o revelar a un grupo funcional dentro del sustrato que servirá para la reacción o fase 2 sintética que la conjuga con agentes endógenos como acetato, lisina, glutatión, glucurónidos o sulfato para incrementar la polaridad de los productos intermedios metabólicos y así estimula su excreción renal. Las reacciones de biotransformaciones de la fase 1 en el prematuro y el recién nacido de término están reducidas, alcanzando sus valores normales hasta los 3 años de edad. Las reacciones de la fase 2, que son las conjugaciones, están reducidas en el niño. Un ejemplo de ello es la acumulación de cloranfenicol que ocasiona síndrome de Gris, potencialmente mortal, como consecuencia de un metabolismo deficiente. De las reacciones de conjugación, la sulfatación es la única actividad enzimática totalmente madura al nacimiento. Por último, hablaremos de la eliminación de los fármacos. La eliminación se expresa como la vida media de un fármaco cuyo tiempo se requiere para que la mitad de su concentración en sangre desaparezca. Y esto es un parámetro útil para planificar la dosificación de los fármacos. La mayoría de los fármacos y o sus metabolitos son excretados del organismo por los riñones. La excreción renal depende de la filtración glomerular, la reabsorción tubular y la secreción tubular. La cantidad de un fármaco que es filtrado depende del flujo plasmático renal y del grado de unión de las proteínas. El flujo sanguíneo renal se incrementa con la edad como consecuencia del aumento del gasto cardíaco y de la reducción de las resistencias vasculares periféricas. El riñón de un neonato recibe el 5 a 6% del gasto cardíaco, mientras que el del adulto un 15 a un 25%. El flujo plasmático renal promedia los 12 ml minuto al nacer en comparación con los 140 ml por minuto en el adulto. Ya para finalizar, hablaremos de la farmacodinamia. Recordar que esta se refiere a los cambios que las sustancias van a provocar en el organismo e implica aspectos bioquímicos, fisiológicos y clínicos, así como su mecanismo de acción. La influencia de la concentración de los fármacos sobre la magnitud de la respuesta, la interacción de los fármacos con los receptores, así como las consecuencias de estas interacciones y sus efectos en el paciente, forman parte de la farmacocinética. Tenemos que conocer que los receptores farmacológicos son moléculas biológicas a las que se une un fármaco y provoca una respuesta mesurable. Esta puede ser enzimas o proteínas estructurales.
Los receptores pueden dividirse en cuatro familias: canales iónicos activados por ligando. La respuesta de estos receptores es muy rápida. Ejemplo, los nicotínicos. Receptores ligados a las enzimas. La duración de respuesta es de minutos o horas y poseen actividad enzimática en el citosol. Receptores acoplados a la proteína G, cuya respuesta dura varios segundos o minutos por estimulación del segundo mensajero tras la unión de sus unidades alfa, beta o gamma de la proteína G. Y por último tenemos los receptores intracelulares, cuya duración de respuesta es de hora o días. El ligando debe poseer cierta liposolubilidad para atravesar la membrana de la célula diana. Una vez concluida esta actividad, llegamos a las siguientes conclusiones. La administración de fármacos en pediatría representa problemas tanto por las diferencias de biodisponibilidad en las diferentes etapas del niño, neonato, lactante, escolar, adolescente, así como por las drogas que pueden afectar por sí mismas los procesos de crecimiento y desarrollo y expresar efectos años después. Existen considerables diferencias en la farmacocinética de los medicamentos en los neonatos cuando se compara con el adulto. Estas diferencias y cambios en dichos procesos deben ser cuidadosamente considerados cuando se desarrollan estrategias terapéuticas en recién nacidos y niños pequeños. Al prescribir un medicamento, el médico debe considerar las variables farmacocinéticas y farmacodinámicas, así como el personal de enfermería, para vigilar efectos posibles adversos durante la administración de los mismos, lo cual lleva a un empleo racional de los fármacos. En la próxima actividad abordaremos las vías de administración de los medicamentos, los aspectos éticos y legales, los factores de riesgo que predisponen a los niños a desarrollar reacciones adversas, así como la administración segura de medicamentos.